Nuestro invitado de hoy es experto en comunicación y relaciones institucionales. Durante 11 años fue la mano derecha del presidente de Telefónica, César Alierta, y también ha compartido gran parte de su tiempo al lado del fallecido Emilio Botín. En la actualidad, uno de sus retos es relanzar la imagen de Iberdrola. También sigue en Telefónica y en Ernest & Young. Aunque lo primero que me gustaría hablar con él es sobre su reciente nombramiento como presidente del Consejo Social de la UBU. Luis Abril, enhorabuena por ese nombramiento, que le acerca un poco más si cabe a su ciudad natal. Pues muchas gracias, ¿no? La verdad es que estas cosas, que en la tierra de uno se acuerden de uno, siempre es bueno, pero es una responsabilidad más y es una tarea que no es fácil, ¿eh? Ya hablaremos de ello, pero lo cierto es que cuando el consejero de Educación me llamó y me dijo que contaba con que viniera, no fue un sí inmediato, me lo pensé 2 veces por un montón de razones. Primero, porque conocía ya el Consejo Social, donde estuve como vocal durante 2 mandatos. Y segundo, pues porque sé de la responsabilidad que implica, ¿no? Yo creo que es una tarea muy difícil, muy compleja, en la que hay mucha gente muy capaz tratando de dejarse la piel porque esa historia cuaje. Y bueno, no fue, como digo, no fue un regalo, fue un regalito envenenado que acepté gustoso y estoy muy contento por ello. Pero, ¿cuál es la principal tarea que va a tener Luis Abril después de este nombramiento? Pues no lo sé. Conseguir acercar la universidad a empresas, otras instituciones, ciudadanías, también sacar dinero, imagino, financiación. Pues básicamente es así. Los consejos sociales, cuando nacen como un punto de encuentro entre las universidades públicas y la sociedad. Básicamente las universidades públicas se nutren de dinero público y de alguna manera ese punto de encuentro, ese nexo de unión, pues se solía traducir automáticamente en planteamientos presupuestarios. Pues hay dinero público puesto, pues hay un consejo de señores de la ciudad o relacionados con la ciudad donde la universidad está, o de la región donde la universidad está, y que de alguna manera responden de que el dinero público asignado a la universidad se invierte debidamente, se controla de la manera que se tiene que controlar y de alguna forma pues los empleos que recibe son empleos lógicos y sensatos, es decir, cumplen la finalidad para la cual la universidad fue creada. Ese era el origen básico. ¿Qué ocurre? Que después, alrededor de los consejos sociales, se ha ido sentando gente de mucho peso, de mucha importancia, de mucha capacidad intelectual y de muchas ganas de hacer cosas, ¿eh? Con lo cual, ese grado, digamos, de unión de carácter económico se transforma en una unión también de carácter académico, ¿eh? Y se empieza a pensar que, claro, que lógicamente, si el Consejo Social de alguna manera tiene que intervenir en la definición, en la asignación y en el control de los presupuestos de la universidad, el empleo más importante es el tipo de formación que la universidad está impartiendo, qué grados, qué carreras, qué centros tiene que ir potenciando, y eso engarza directamente con un factor muy claro, que es la demanda de básicamente las empresas de los egresados de la universidad. Con lo cual, claro, entra también en una especie de arreglo entre la oferta que la universidad hace de su producto, entre comillas, dicho en el mejor de los sentidos, que son los licenciados, los graduados de la universidad, y la demanda que básicamente las empresas hacen de egresados de la universidad. Con lo cual, el ajustar esa oferta y esa demanda en calidad de formación, en particularidades de la formación, en necesidades específicas demandadas y ofrecidas, en todo eso también interviene el Consejo Social. Y después, eso también permite otro factor que yo creo que es muy importante, que es que las empresas como tales, digamos como expresión directa de lo que es la sociedad, en la medida que son los grandes contratantes de lo que la universidad fabrica, ¿no? Que las empresas y la universidad se puedan conocer mejor. En la universidad, evidentemente, hay una gran fuente de talento, las empresas tienen talento y a veces necesitan más, y del conocimiento mutuo van derivando una serie de actuaciones mutuas en un sentido y en el otro, pues que de alguna manera acercan a las 2 instituciones en genérico y van produciendo un mayor conocimiento y de alguna forma un acercamiento y una proyección conjunta mutua mayor, ¿no? Un poco esta es la idea. Con lo cual, ¿de qué depende? Pues depende de que las cuentas obviamente hay que hacerlas muy bien, de que la política de oferta de grados de la universidad hay que analizarla y hay que opinar sobre ella y de alguna manera dar el parecer de lo que el Consejo piensa, y luego atraer la universidad hacia la empresa y atraer la empresa hacia la universidad. Y estoy hablando a título personal porque el Consejo no está constituido y de alguna manera habrá gente
más valiosa que yo, formando parte del mismo, y a lo mejor me rebaten todo, pero de alguna manera yo lo veo así. Hablando de la Universidad de Burgos, no sé si estará saltando, Luis, de un pequeño rifirrafe que han tenido el rector Pérez Mateos con el actual director del CENIE, porque se le ocurrió declarar al rector de la Universidad de Burgos que demandaría a la Junta de Castilla y León la gestión del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, algo que al gerente de este último ente no le gustó nada. Sí, no es que esté muy al tanto, es que estaba delante cuando el rector hizo la demanda. Y todo lo que ha sucedido después. Y he visto todo lo que ha sucedido después. Yo soy burgalés y la verdad es que me sentí muy identificado con la demanda del rector. ¿Qué quieres que te diga? Muy bien, perfecto. Una cosa que no quiero que se me escape, porque estábamos viendo el sumario del informativo y justo en la parte de deportes hemos hablado de ese fichaje de el burgalés Carlos Barbero por Movistar. Un alegrón. Doble alegría. Un alegrón. ¿Por qué, Luis, por favor? ¿Por qué doble alegría? Pues básicamente porque es burgalés, porque ficha como figura y porque Movistar equipo ciclista es una criatura mía. Es decir, yo fui quien llevó al equipo ciclista a Telefónica hace ahora, yo creo que son 7 años. Yo fui de alguna manera quien fue configurando el papel que el equipo ciclista tenía que jugar dentro de lo que era la estructura del grupo. Yo conocía muy bien a los directores del grupo porque habían formado parte del mismo en mi época de Banesto, y al final lo que hemos hecho es un equipo ciclista que es por tercer o cuarto año consecutivo el mejor equipo del mundo, con lo cual para la marca Movistar es un logro fantástico. Para el equipo Movistar se ha convertido evidentemente en el mejor equipo, en el equipo español por excelencia, y además el mejor equipo del mundo, y que un paisano al que conozco bien de referencias, en último extremo forme parte del equipo Movistar, que es un poquito parte de mi vida, pues me da una alegría muy grande, ¿no? ¿Y qué le parece, qué concepto tiene de Burgos en lo político en la distancia? Una distancia corta de 200 y poco kilómetros, sobre todo hablando ya de nuestro ayuntamiento del capitalino. Vamos a ver, yo Burgos lo sigo probablemente menos de lo que debiera, pero más de lo que parece. ¿Por qué? Pues mira, mi primera labor de cada mañana sigue siendo leer los periódicos. Ya no leo los periódicos en papel desde hace un montón de años, con todo lo que implica, de malo y de bueno, también de malo, porque se echa de menos el papel. Pero cada mañana leo 10, 11 periódicos, ojeo, 2 horas es lo que dedico. Entre las 8 menos cuarto y las 10 menos cuarto, que es la hora que salgo de casa, lo paso leyendo los periódicos, ¿no? El primer periódico que leo es el Diario de Burgos, lógicamente, con independencia que después recibo la suscripción en papel con 1 o 2 días de diferencia. Por tanto, lo que está pasando aquí lo sigo. ¿Qué pasa? Pues que las magnitudes de la diatriba o de las diatribas que suceden en todos los sitios, en todas las ciudades, en todos los países, pues son muy distintas, ¿no? Y al final a Burgos lo quieres y te fastidia que las cosas no fluyan con la, digamos, claridad y tranquilidad con la que quisieras para tu propia ciudad, pero esas diatribas no dejan ser las mismas que ocurren en ciudades más grandes y en países más grandes, con lo cual, bueno, pues esa es la manera de verlo. ¿Y a Javier Lacalle cómo le ve como alcalde? Pues que tiene una labor muy difícil y que la está cumpliendo con la dedicación y con el talante que le son dados, y con la inteligencia que le es dada. Es una labor compleja la del alcalde en una ciudad como esta, en la que además, claro, hablábamos ahora viniendo, ¿no? Con independencia de la magnitud de los problemas, la intensidad con la que se viven es la misma. Es decir, no hay menor intensidad en un conflicto político burgalés que en un conflicto político inglés con motivo del Brexit. O sea, no se puede poner más intensidad ni en uno ni en otro. Y sin embargo, la sustancia de los dos conflictos es diferente, ¿no? Es diferente. ¿Qué le vas a hacer? En todos los sitios se sufre. La vida política es así de dura, ¿no? Yo creo que hay una carencia general, digamos, de 2 cosas en estos momentos en lo que es la vida pública, y no solo en Burgos, no solo en España y no solo en Europa, en los 3 sitios, y lo digo muy deliberadamente, ¿no? Que es que vamos perdiendo 2 cosas. Una, la conciencia de la necesidad de líderes, es el primer factor. Tiene que haber siempre un punto donde se mire
y que ese punto que mire suscite de alguna manera un cierto consenso, porque si no hay capas de consenso generadas alrededor de nada, el diálogo se hace muy difícil, ¿no? O sea, tiene que haber un punto de conciencia del líder y luego tiene que haber una conciencia de diálogo. Las cosas hay que hablarlas, hay que hablar hasta con el demonio en temas políticos. ¿Por qué? Porque si no se habla hasta con el demonio, pues los problemas no se resuelven, se enquistan, ¿no? Y eso, cualquiera que haya leído, y muchos lo habéis leído, yo tengo una cultura histórica mala, pero los años que llevo retirado me he dedicado a leer bastante biografía política. Cualquiera que haya estudiado un poco la figura de Churchill, por ejemplo, pues Churchill no es un parlamentario blando para nada, ni intelectual ni formalmente. Y sin embargo, por las noches hacía mesas de goma con la oposición, y gobierno y oposición o oposiciones se sentaban a cenar tranquilamente y debatían los problemas compartiendo pan y manteles, que es algo que en nuestra manera de ver la política pues resulta bastante extraño, ¿no? Esos son los dos factores que yo echo de menos, ¿no? Esa convivencia necesaria, casi autoimpuesta como uno de los componentes de lo que es la vida política, y luego los factores de referencia, los factores de liderazgo, ¿no? Le he preguntado por política local, permítame que lo haga también por política nacional, pero muy brevemente, porque nuestra competencia es otra, evidentemente. Pero ha dicho que hay que hablar hasta con el demonio. ¿Lo han dicho mal Rajoy y Sánchez? Porque ya el diálogo era inexistente. Yo hablaría hasta con el demonio. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que les ha tocado, es lo que nos ha tocado. ¿Decepcionado por cómo se han comportado los partidos desde las elecciones del mes de diciembre del año pasado? Sí. También con carácter como otros general, españoles que le han tomado el pelo. Sí, con carácter general, sí. Con carácter general, sí. Pero si analizas un poco esta pequeña digresión que acabo de hacer sobre los liderazgos y el diálogo, pues te explicas por qué, ¿no? Hay otro factor que estamos perdiendo, y que eso en otros sitios se estila menos, y es que al final la labor política la centramos mucho más en el beneficio hipotético de nuestro propio partido que en el bien común del administrado, y eso, oye, lo hemos perdido. ¿Qué le vamos a hacer, joder? O sea, al final la pugna política te lleva a que lo que tienes que hacer es garantizar que tu partido gana las elecciones o puede gobernar, y nos olvidamos que al final hay 40 y tantos millones de señorines que necesitan un punto de referencia al que mirar y una mínima seguridad de que está en buenas manos, ¿no? Y sin embargo esta segunda faceta de lo que es la vida política yo creo que se está perdiendo. Ha dicho que hay carencia de líderes, pero puede ser que es que cada uno tiene una referencia de líder. En la situación política actual en España puede ser que estemos hablando de 4 líderes. Ah, sí, claro. Y cada uno interpreta lo que su líder dice, ¿no? Claro, y cada cual ejerce el liderazgo como cree que lo tiene que ejercer. Estaba diciendo que no es un mal únicamente español, Voy a contar una anécdota que es un poco indiscreta, pero la voy a contar, porque me parece que el problema ha dicho que es español, que es europeo y que es mundial, Yo de mis tiempos de Nueva York conservo una relación bastante estrecha con algunas de las personas que forman parte del círculo próximo del doctor Kissinger. Básicamente sus asesores de estrategia, que están metidos en el mundo de la empresa y con los que yo tengo de alguna forma, pues uno de ellos, muy amigo personal mío, hace como unos meses, hace un año ya quizá, pasó 5 días en España, pasó 5 días en España conmigo, y le hice de Cicerone por Madrid y por algún otro sitio, y le enseñé lo que estábamos viendo, y él fue tomando buena nota de cómo veía nuestro país y demás, y el último día cuando le llevé al aeropuerto pues le pregunté con toda tranquilidad, ¿cómo has visto mi país, ¿no? Yo he hablado mucho de España con ellos y ellos conmigo, y me han advertido de problemas vistos desde Estados Unidos sobre nuestro propio país con mucha mayor agudeza de la que yo era capaz de contemplar desde mi propio suelo, ¿no? Y me dice, pues mira, te voy a decir cómo lo he visto, ¿no? Te voy a decir cómo lo he visto. Pues lo he visto como los demás. La mayor carencia de todos los países en estos momentos es la carencia de líderes, entendiendo por líder un punto al que mirar y sentirte confortable mirándolo. Mira, este me puede ayudar, me puede proteger, administra ordenadamente lo mío, todos los países, y él estaba hablando evidentemente de la presidencia de su propio país, ¿no? Dice, por tanto, poner fábrica de líderes yo creo que es obligación de todos los países en el mundo en este momento,
poner fábricas de líderes, a producir líderes, así, decía evidentemente en un lenguaje figurado, ¿no? Dice, pero en tu país hay que producirlos a mayor velocidad. Ese fue su diagnóstico, ¿no? Y es así, pues ¿qué le vamos a hacer? Cada cual entiende su liderazgo como lo quiere entender y obviamente esa ese montaje, esa superposición entre la labor política ejercida para mantener la hegemonía de un partido o para gobernar o defender más allá de tus propios votantes, pues obviamente implica conceptos de liderazgo diferentes. Cada cual hace lo que cree que tiene que hacer. Bien, Luis Abril, para quien no lo sepa, también forma parte del patronato de la Fundación Caja de Burgos por poco tiempo. Ahora nos lo va a explicar, pero sí me gustaría hacerle pues, pedir una valoración sobre qué significa que a partir de ahora ningún miembro de la extinta Caja de Burgos vaya a formar parte del Consejo de Administración de CaixaBank. ¿Cómo tenemos que tomárnoslo? No hay que tomarlo mal. Yo he notado esta mañana al llegar a Burgos un cierto malestar, porque yo creo que la noticia salía en el periódico de hoy, si no recuerdo mal. Eso es. He notado un cierto malestar. No hay que tomarlo mal. Yo creo que esto es fruto de los tiempos. Es decir, cuando CaixaBank absorbe el negocio bancario de Banca Cívica estaba compuesto por 4 cajas de ahorros, pues el acuerdo al que llegan es que por periodos de 4 años 2 de los presidentes de las cajas de Banca Cívica primero y 2 de los presidentes después van a ser consejeros de CaixaBank. Bueno, ser consejeros de CaixaBank en aquel momento implicaba una cosa. 4 años y pico después implica una cosa distinta. ¿Por qué? Pues porque tanto en el Banco de España como sobre todo en el Banco Central Europeo el concepto de consejero lo están revisando con lupa y sobre todo están tendiendo a que no haya consejeros dominicales, es decir, consejeros representantes del capital, sino que persiguen que la figura del consejero independiente, aquel que viene de fuera para juzgar con ojos ajenos a la propia posición mantenida en la entidad, pues prime sobre la del consejero dominical. Por tanto, mantener 2 consejeros dominicales en estos momentos no era fácil. No era fácil, porque las autoridades bancarias europeas se lo hubieran puesto complejo a la Caixa. Entonces la Caixa lo que ha propuesto es una transacción que yo creo que tiene cierta lógica, que es, bueno, pues sois 2, el presidente de la Fundación de Caja Canarias y el presidente de la Fundación Caja Burgos, pues que el presidente de Caja Canarias o el presidente de Caja Burgos, uno de los 2 vaya al Consejo de CaixaBank y el otro se vaya al Consejo de una filial importante, ¿no? Por tanto, ahí pues cabían 2 cosas, que se entendieran el presidente de la Fundación Caja Canarias y el presidente de la Fundación Caja Burgos, o que no se entendieran. Hasta donde yo sé, el presidente de la Fundación Caja Canarias hizo cuestión de gabinete de la pertenencia al Consejo de CaixaBank y el presidente de la Fundación Caja Burgos, José María Leal, yo creo que actuó inteligente y generosamente. Por tanto, hizo lo que pudo y lo que pudo era lo que cabía hacer en cada momento. Por tanto, no es una cuestión de que la Fundación Caja Burgos pinte más, pinte menos, pudo haber sido de otra manera, la pugna entre las 2 presidencias pudo haber terminado de cualquier otra forma y a mí la impresión que me da y por el conocimiento que tuve de las negociaciones me parece que la actuación del señor Leal fue impecable. Ese es mi juicio. Nos ha hablado de una situación que se da ahora en los consejos de administración o que se tiende a dar prácticamente por imperativo legal, nos ha dicho, ¿no? La figura de esos consejeros independientes, que al fin y al cabo, consejero independiente es lo que es nuestro invitado de esta noche. Ahora mismo, ¿qué tiene entre las manos, por ejemplo, con Telefónica, con Iberdrola o con Ernst & Young? No, tengo un contrato con cada una de... ¿Para qué llaman a Luis Abril en concreto en multinacionales como estas? Pues para cosas muy variadas, ¿no? Yo creo que al final yo creo que llaman más a la persona que al profesional, como es lógico, ¿eh? Es decir, en la vida profesional uno va cumpliendo años y te quedas fuera de juego con relativa rapidez, ¿eh? Te quedas fuera de juego con relativa rapidez. ¿Qué pasa? Pues que a la vez acumulas experiencia, has vivido muchas circunstancias, tienes muchos antecedentes en lo que es tu recuerdo de lo que ha sido la gestión de las organizaciones, conoces bien las organizaciones grandes, conoces bien la dinámica de las organizaciones grandes, sabes cómo se llevan estas cosas. Hay una cosa que es muy importante, yo creo, ¿no? Que es
no hacerse líos con lo que implica la comunicación corporativa, que muchas veces se piensa que la comunicación corporativa es lo que se cuenta, ¿no? Cuando lo que ha sido mi criterio durante los años en que la he tenido que ejercer, a pesar de que mi formación no es en comunicación, mi formación es financiera, pero me tocó lidiar este toro, lo que hay que hacer con la comunicación es hacer que responda a aquello que se está haciendo bien. O sea, la comunicación será buena si tú haces las cosas bien. Si no haces las cosas bien, la comunicación no será buena. Y entender este tipo de cosas tan simples, pues yo creo que me da un cierto valor como persona. Persona que ha vivido por circunstancias pues que les gusta contrastar, con lo cual me llaman y contrastan. Permíteme que intente hilar un poco más fino, ya sé que pues hay cosas confidenciales, ¿no?, que no se pueden contar porque siempre la competencia está al acecho, ¿no? Pero ¿qué precisa mejorar, por ejemplo, Telefónica, Iberdrola o Ernst & Young? ¿Qué precisa de tu consejo? Vamos a ver, te rehago la pregunta. ¿Qué les pasaría a las compañías si no estuviera yo? Seguramente nada. ¿Para qué voy a ser falsamente modesto? Seguramente nada. Y sin embargo sí creo que les he dado consejos que les han hecho la vida más fácil en unos casos, que les han ayudado a evitar errores en otros. A vender más en otros, ¿no? Pero al fin y al cabo, a vender evitar errores, a vender algo más en otros, ¿no? A vender algo más en otros. Es decir, yo creo que el punto es ese. Al final, ¿qué tienes? Tienes experiencia. Es decir, yo no he querido montar una consultoría con estructura, con empleados. No, yo al final lo único que he querido poner a disposición de quien lo necesite es mi propia experiencia y mi propia formación y mis años trabajados. Y bueno, pues afortunadamente tengo 3 clientes porque he querido 3, pero si no tendría más y no debo tener más. Tengo los 3 que quiero. Y bueno, y yo estoy contento y ellos pues me figuro que también. Y si no, pues como uno ya va cumpliendo años, pues en esta vida lo más importante siempre es saber cuándo se tiene que bajar del autobús, ¿no? Y de la vida activa pura y dura en la empresa, pues yo creo que lo vi bien y me bajé en buen momento vital y en buen momento profesional. Y en mi actividad como asesor senior pues será lo mismo. Y el día que quiera dedicarme a oír más música, pues podré pasar con toda libertad. Y también en buen momento se bajó, no del autobús, sino de su coche, camino a Burgos-Madrid, y gracias a esa parada tengo entendido que se consiguió hacer el parador de Lerma, gracias a usted. Sí, señor. Gracias al azar. Al azar, sí, de bajarse del coche, ¿no? Gracias al azar. Esto, me acuerdo, volvíamos de Burgos a Madrid un domingo por la tarde, y me acuerdo que nuestra hija Andrea, que tiene ahora 30 años, y pues entonces era muy chiquitita, no sé los que tendría 8 o 9, una cosa así, ¿no? Y quería comprar una chocolatina, y paramos en el Landa a comprar una chocolatina a la niña, ¿no? Y justo al entrar en el Landa, al doblar el recodo aquel que está justo detrás de la barra, pues oigo una voz tronante que dice: oye, joder. Miro, estaban allí el presidente Lucas y el presidente Vígara, el presidente de la Junta de Castilla y León y el presidente de la Diputación de Burgos, ¿no? Y me dice Lucas: dile a tu presidente que sobre un acuerdo con la firma del presidente de Castilla y León no pasa ni Banesto ni nadie. Yo, la verdad es que no entendí la observación. Digo: bueno, presidente, pues yo se lo diré a mi presidente mañana, ¿no? Efectivamente, al día siguiente, el lunes, fui al banco, estaba yo en Banesto entonces, y se lo dije a Alfredo Sáenz, ¿no? Y Alfredo Sáenz me dice: sí, mira, teníamos un acuerdo con paradores para hacer un parador en Lerma, en unas condiciones determinadas, y nos lo ha tirado atrás, y lo digo abiertamente, la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, diciendo que era un acuerdo que no le gustaba y que no se iba a hacer, con lo cual nos quedamos con el Palacio del Duque de Lerma, que estaba en los libros de Banesto. Nosotros cuando entramos en Banesto nos encontramos allí, y veníamos regularmente a ver el palacio, claro, a ver en qué condiciones estaba, y nos quedábamos con el activo, nos quedábamos con el palacio en libros y con el parador sin hacer, ¿no? Y entonces aquella inteligencia especial de Vígara y mis ganas de resolver nos llevaron a idear una fórmula que cuajó maravillosamente bien y terminó Lerma teniendo su parador. Ya lo que le tenemos que agradecer, porque fruto de una casualidad lo tenemos ahí. Luis Abril, se nos acaba el tiempo, ha sido un placer recibirle en las noticias de la 8.
que espero que la próxima visita pues sea próximamente, porque hay muchísimos temas que los que tocar con alguien con tanta experiencia en el mundo de la comunicación empresarial y con tanto conocimiento que se puede aplicar también a Burgos. Luis, gracias como siempre, de verdad. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros, sabéis que me siento en casa. Un placer.